Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a tratar la división de polinomios. En el primer video, en el videos anteriores, ya tratamos las operaciones de suma, resta y multiplicación. Ahora vamos a mirar cómo se dividen polinomios. Recordemos que los polinomios son expresiones algebraicas que están compuestas por términos, que pueden ser de un término, que son monomios, de dos términos, que son binomios, de tres términos, trinomios, y en general de dos términos o más, 3, 4, 5, 6, 7, se llaman polinomios. Entonces, habiendo recordado eso, vamos a iniciar aplicando la primera parte, que sería aprender a dividir dos monomios. Vamos a dividir dos monomios. ¿Cómo se divide dos monomios? Muy sencillo. Es algo muy fácil. Vamos a poner, por ejemplo, dividir 12x a la 4 y a la 5 dividido entre menos 4x a la 3 y a la 2. Bueno, entonces para dividir dos monomios, lo que vamos a hacer es ubicarlos en forma fraccionaria. O sea, 12, este primer monomio va a ir en la parte del numerador y este segundo monomio va a ir en la parte del denominador, con lo cual entonces la expresión sería 12x a la 4y a la 5 sobre menos 4x a la 3y a la 2. Y ya teniéndolo así, pues entonces vamos a hacer las siguientes operaciones. Primero hacemos la ley de los signos. El de arriba es positivo, el de abajo es negativo, entonces más y menos da menos. Los números, los coeficientes los simplificamos, entonces simplificamos 12 y 4. Podemos simplificar por 4, queda 3 arriba y abajo 1. O sea que quedaría menos 3. ¿Listo? Y luego las letras que sean iguales, o sea, las potencias que tengan la misma base, como por ejemplo este x a la 4 y este x a la 3, también lo podemos simplificar. ¿Cómo se simplifica? Restando los exponentes. X a la 4 y x a la 3. 4 menos 3, 1, entonces queda x a la 1. Y finalmente los de y también. Simplificamos y con y a la 5. Y a la 2 simplificamos, queda y a la 3. Y terminamos. Ya dividimos dos monomios. Es un procedimiento muy sencillo el de dividir dos monomios. Vamos con otro ejemplo. Vamos a dividir 24 a la 3, b a la 2, c a la 4 entre, dividido entre 48 a la 5, b a la 1, c a la 4. Igual. Entonces ya sabemos, para resolver esta división tenemos que ponerlos en forma fraccionaria. Entonces sería en la parte del numerador 24 a la 3, b a la 2 y c a la 4. Y en la parte del denominador 48 a la 5, b, c a la 4. ¿Listo? Entonces simplificamos. Simplificamos el 24 con el 48. Pueden simplificar por 2, por 3, por 6, por 4. Hay muchas formas de simplificar. Finalmente, al simplificarlo, aquí va a quedar 1
y aquí va a quedar 2. Si tienen dudas de cómo simplificar fracciones, pueden revisar en otros videos. Entonces, aquí queda 1 y en el denominador 2. Ya veremos que el 1 no hay necesidad de escribirlo, pero si desean pueden escribirlo. Simplificamos las a's. A a la 3 y a la 5. Al restarlas, 3 menos 5 da menos 2. Es por eso que la a la 2 va a quedar en el denominador. En general, cuando hagamos la resta de los exponentes para simplificar dos letras, si el mayor exponente de la a estuviera arriba, la a hubiera quedado en el numerador. Pero como el mayor exponente de la a estaba aquí abajo, en el denominador, entonces la a la 2 quedó en el denominador. De la misma manera va a suceder aquí con b. 2 menos 1 da 1, pero como el mayor exponente de b estaba en el numerador, entonces la b a la 1 va a quedar en el numerador. Y cuando la resta, como en este caso sea 0, sea a la 4 simplificado con c a la 4, 4 menos 4, 0, significa que se eliminan. Y al eliminarse no queda nada, ni la letra ni el exponente. Se eliminan totalmente. Entonces el resultado sería 1b o 1. Ese 1 no hay necesidad de escribirlo, entonces b sobre 2a a la 2. Ese sería el resultado. B sobre 2a sobre 2 a la 2. Listo. Y ese sería el resultado de dividir esos dos monomios. Es algo muy sencillo, muy fácil. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer una división un poquito más compleja. Vamos a dividir un polinomio entre un monomio. Listo. Para dividir un polinomio entre un monomio, vamos a hacer el mismo procedimiento que acabamos de mirar con dos monomios, pero un poco más extenso. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Menos 6x a la 7 menos 8x a la 5 lo vamos a dividir entre menos 2x a la 4. Entonces, como aquí tenemos dos términos, esta expresión es de dos términos, lo podemos llamar como polinomio. Entonces vamos a dividir ese polinomio entre este monomio. ¿Cómo hacemos esa división? Muy sencillo. Cada uno de los términos del polinomio, de este polinomio, lo vamos a dividir entre este monomio. Entonces, al hacer la división de estos dos términos entre ese monomio, lo que tenemos que hacer es dividir menos 6x a la 7, dividirlo entre menos 2x a la 4, y el menos 8x a la 5 también dividirlo entre x a la 4. ¿Listo? Entonces hacemos las dos divisiones. Y entonces aquí dividimos menos 6 con menos 2. Menos y menos da más. Y 6 dividido en 2 da 3. Dividiendo o simplificando da 3. X a la 7 y x a la 4 entonces los vamos a simplificar. Recuerden, se restan los exponentes. Y como la x del mayor exponente está arriba, entonces al restarlos da 7 menos 4, 3. X a la 3 en el numerador. En el denominador no quedó nada. Menos. Aquí al lado de este x a la 4 hay un 1 que puede escribirse o puede no escribirse. 8 dividido en 1 pues da 8, sigue siendo 8. Y x a la 5 con x a la 4 lo simplificamos. Y entonces nos queda 5 menos 4, 1, x a la 1. Con esto tenemos que el resultado es 3x a la 3 menos 8x. Dividiendo ese polinomio entre un monomio. Vamos con otro ejemplo. Vamos a dividir un poquito más complejo con fracciones. Tenemos menos 2 tercios, m a la 6, n a la 4,
m a la 6 n a la 4 menos 1 medio m a la 2 n a la 5. 5. Este binomio lo vamos a dividir entre 2 tercios m a la 2 n. ¿Listo? Entonces recordemos, cada uno de estos términos, estos dos términos, este y este término, lo vamos a dividir entre este monomio. Entonces, la división quedaría menos 2 tercios m a la 6 n a la 4 dividido entre 2 tercios m a la 2 n y menos 1 medio m a la 2 n a la 5, 5 dividido entre 2 tercios m a la 2 n. Y entonces lo que vamos a hacer es la misma operación, pero entonces teniendo en cuenta que al dividir fraccionarios debemos hacer la división en forma de oreja, multiplicando 2 por 3 en este caso da 6 y 3 por 2 da 6. O sea que tendríamos el resultado de menos 6 sobre 6. Y simplificando las m's, m a la 6 y m a la 2 queda m a la 4. Y la n, 4 menos 1 da 3. Entonces sería m a la 4, n a la 3. Uy, perdón, 4. Y n a la 3. Lo mismo acá. En el otro término, 1 por 3, 3 y 2 por 2, 4. Quedaría menos 3. La oreja grande va arriba y la pequeña abajo. Menos 3 cuartos. Y las m's, al simplificarlas, 2 menos 2 da 0. Se eliminan totalmente las m's, entonces solo queda la n. Le restamos los exponentes a n. 5 menos 1 da 4. Y ya hemos simplificado las n's. Finalmente aquí 6 y 6 se puede simplificar, aquí el 3 y el 4 no se pueden simplificar, entonces al simplificar 6 y 6 da 1, entonces el resultado final sería menos 1, el 1 no hay necesidad de escribirlo, m a la 4, n a la 3, menos 3 cuartos, n a la 4. Y esta es la respuesta final de la división de ese polinomio entre ese monomio. Como pueden ver, la división es sencilla, sea con fraccionarios, sea con números enteros. La idea es, si son polinomios dividido entre monomio, dividir, ¿no? Cada uno de los términos lo dividimos entre el monomio, con las reglas que vimos en el inicio del video, que eran dividir los números y restar los exponentes de las letras. Bueno, pues voy a hacer un último ejemplo para terminar con esta parte de la división. Dividamos 7 x a la 4 y a la 2 más 6x a la 4 y a la 5 menos 3x a la 6. Lo vamos a dividir entre todo esto, entre menos 2x a la 2 y a la 3. Entonces vamos a hacer esa división, para lo cual entonces ya sabemos cada uno de los términos se dividen entre el monomio indicado. Entonces empezamos, sería 7x a la 4 y a la 2, lo vamos a dividir entre menos 2x a la 2 y a la 3 y el 6 x a la 4 y a la 5.
x a la 4, y a la 5. Lo vamos a dividir entre menos 2, también x a la 2, y a la 3, y menos el 3, x a la 6, 6, lo vamos a dividir también entre menos 2, x a la 2, y a la 3. Entonces, igual, simplificamos si se puede, si no lo dejamos en forma fraccionaria indicada. Por ejemplo, aquí 7 y 2 no se pueden simplificar, más y menos da menos, entonces aquí el primer resultado es menos 7 medios en forma fraccionaria. Para la parte de las letras, entonces tenemos que simplificar x a la 4 y x a la 2, va a quedar x a la 2, y y 2 menos 3 da menos 1, y a la 1, pero abajo en el denominador. O sea que sería 4 menos 2, 2, x a la 2 arriba en el numerador, y en el denominador 3 menos 2 da 1, como el mayor exponente de y está en el denominador, ponemos y a la 1 abajo en el denominador. Ahora pasamos a simplificar el segundo término. Simplificando esto con esto, más y menos da menos, entonces quedaría menos 6 dividido en 2 da 3, x a la 4 y x a la 2. 4 menos 2 da 2, x a la 2, y a la 5, y a la 3. 5 menos 3 da 2, entonces y a la 2 también. Y finalmente por este lado, simplificamos esto con estos de acá, excepto la y. La y no se va a simplificar porque en el numerador no había otra y, está sola. Entonces no la vamos a simplificar, la vamos a dejar igual. Menos y menos da más. 3 medios. X a la 6 y x a la 2 al simplificar queda x a la 4. Y la y a la 3, como no tenía con quién simplificar, sigue en el mismo lugar que era en el denominador, y a la 3. Listo, entonces con esto hemos terminado la división de este último ejemplo. Este es el resultado. Menos 7 medios x a la 2y, menos 3 x a la 2y a la 2, más 3 x a la 4 sobre 2y a la 3. Recuerden que si no se puede simplificar, es mejor dejar la respuesta en fraccionario y no dividir los números. Entonces, con esto terminamos los ejemplos de este video. Y en un próximo video entonces vamos a mirar las divisiones más complicadas, que son las de polinomio dividido entre otro polinomio, que son las más complicadas. Entonces, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.